Bien, muchachos, bueno, vamos a retomar nuestra sesión siguiente y de lo que vamos a platicar ahora es sobre el tema de vectores. Entonces, bueno, vamos a eh, cambiar ligeramente de ideas y bueno, vamos a comenzar introduciendo el concepto de lo que vamos a llamar o entender como una cantidad escalar. Entonces, de las magnitudes físicas que estuvimos revisando en análisis dimensional, podemos ahora dividirlas nuevamente, pero de la siguiente manera. Vamos a llamar o a conocer como una cantidad escalar a toda aquella magnitud física que podamos definirla a través de un número real y una unidad de medida. Es decir, cuando nosotros mencionemos a la unidad de medida y a un número para hablar de esa magnitud física y no necesitamos ninguna otra información, podemos decir que estamos hablando de una cantidad escalar. Por ejemplo, si me refiero a la distancia que existe, que hay entre dos lugares, ¿okay? Dos ciudades o dos países, por ejemplo, me suelo referir a esta cantidad simplemente diciendo lo siguiente, ¿no? La distancia que hay entre ciudad A y ciudad B es de 125 kilómetros. Y listo. Con esa información, todo el mundo entiende el concepto del que se está hablando. Vean aquí entonces tenemos un número real, un 125, y la unidad de medida, que en este caso es kilómetro. Y de lo que estoy hablando es de una distancia. Entonces, la distancia es una cantidad escalar. ¿Algún otro ejemplo que ustedes consideren que pueda ser una cantidad escalar en la que solamente, repito, necesitan el número real y la unidad de medida para poder definirla correctamente? Tiempo, El tiempo, ¿no? exactamente. Sí. Sí, también es otra cantidad escalar. Porque, por ejemplo, cuando hablamos, decimos, le tomó 5 minutos, o bueno, media hora, llenar esa encuesta, ¿no? 30 minutos. Y listo. No necesitamos alguna información adicional para darnos a entender, ¿no? Para reportar la idea. Entonces, el tiempo, voy a ponerlo así, T, de 30 minutos, es una cantidad escalar. Nos tomó 30 minutos hacer una actividad. Y listo. Queda totalmente definido. ¿Algún otro ejemplo? ¿Algún otro, o alguna otra magnitud física que podría considerar que es una cantidad escalar? Hasta. La masa, muy bien. La masa es otra cantidad escalar. También, si hablamos, por ejemplo, cuando vamos a comprar productos de la despensa, eh, tomamos algún producto y decimos, ok, tiene una masa de, típicamente, ¿no? Por ejemplo, 3 kilogramos, ¿no? De algún producto. Y listo, no necesitamos alguna información adicional para, para esa unidad, para esa magnitud física. ¿Algún otro? Temperatura. La temperatura. Bien, temperatura es otro ejemplo de magnitud física que vamos a entenderla como una escalar. Cuando medimos la temperatura de un objeto con la ayuda de un termómetro, bueno, aquí una T minúscula, este, basta con decir, ¿no? Tiene una temperatura de 30 y, se me ocurre, 36.5 grados centígrados. Y listo. Ya, con esa información, la cantidad escalar, temperatura, está perfectamente definida. Entonces, todo aquello que tengamos esta información, como lo que estamos mostrando aquí, es una cantidad escalar. ¿Qué va a ser una cantidad? Ahora, hay otro grupo que se conoce como las cantidades vectoriales. En este caso, estas magnitudes físicas, para poderlas
definir correctamente, no solamente requerimos del número real y de una unidad de medida, sino también debemos indicar su dirección y sentido. Aquí, bueno, voy a puntualizar un poco más. No solamente se requiere no solo de un número real y una unidad de medida para definirla, sino requerimos también indicar la dirección de esa cantidad, de esa magnitud física. Entonces, al hacerlo, ya estamos hablando de una cantidad vectorial. ¿Qué ejemplos pueden recordar que sean cantidades vectoriales? Fuerza. Una fuerza. Muy bien. La fuerza es una cantidad vectorial. Dependiendo de cómo ustedes apliquen una fuerza sobre un objeto, pues van a observar que se producen efectos distintos. Por ejemplo, si sobre un objeto, no se me ocurre, no sé, eh, la puerta, por ejemplo, si ustedes aplican una fuerza sobre ¿cómo se le llama? La perilla o donde ustedes meten la llave para abrir, este, pueden generar una rotación sobre esa puerta. Pero si lo aplican esa fuerza de manera distinta, lo que podrían generar es tal vez un poco una deformación, ¿no? Comprimirla tal vez un poco, dependiendo claro, de la intensidad de la fuerza que se aplique. Pero bueno, la idea aquí concretamente es que dependiendo de cómo se aplica la fuerza, es que podemos tener efectos distintos. Por ello es muy importante indicar la dirección y el sentido de esta cantidad. Por ejemplo, podemos decir una fuerza F de 10 newtons aplicada, vamos a decirlo así, aplicada hacia la derecha. Entonces aquí no solamente estamos requiriendo de un número real y de una unidad de medida para definir esta cantidad, sino debemos indicar cómo se está aplicando. ¿Alguna otra? Velocidad. La velocidad es otro ejemplo de cantidad vectorial. Porque, por ejemplo, no basta con decir, ok, tenemos un objeto que se está moviendo con una velocidad de, por poner algo, 136 kilómetros por hora. ¿Ok? Y nada más, ¿no? O sea, ok, pero ¿hacia dónde se está moviendo? Entonces podemos decir hacia el norte. Entonces, ese objeto, el que sea que estemos ahí observando, se está moviendo con esa velocidad, con esa magnitud de 136 kilómetros por hora, pero estamos indicando además la dirección, hacia el norte. Entonces ya, eso nos define perfectamente esa cantidad. ¿Algún otro? La aceleración. La aceleración también. La aceleración. Por ejemplo, si tenemos una aceleración, bueno, A minúscula, que digamos, vamos a ponerlo así, 20.3, ¿no? Metros sobre segundo al cuadrado hacia, eh, hacia el noreste. Vean, tenemos el número real, 20.3, la unidad de medida, metros sobre segundo cuadrado, pero además tenemos que especificar hacia dónde se está efectuando esta aceleración. En este caso, hacia el noreste. Muy bien, alguna otra cantidad que pudiera representar una cantidad vectorial? Desplazamiento. Desplazamiento. Muy bien. Desplazamiento. Entonces, el desplazamiento, voy a ponerlo así. Recordemos que es el vector que nos indica hacia dónde se está, cómo se está realizando el movimiento, el cambio de posición de un objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a decir que un objeto se ha desplazado, se ha movido, vamos a ponerlo así, 6 metros
hacia el sur, por ejemplo. Entonces estamos especificando la dirección. Por lo tanto, desplazamiento es una cantidad vectorial. Y cualquier otra cantidad o magnitud física, repito, que ustedes necesiten indicar la dirección, en automático lo convierte en una cantidad vectorial. Hasta aquí, comentarios, preguntas sobre la distinción entre cantidad escalar y cantidad vectorial. No, profe. ¿No? Ok, bueno, vamos ahora a pasar a definir en el plano lo que vamos a estar llamando o conociendo como vectores para pues comenzar a practicar una vez más con ejemplos, ¿no? Porque al final del día es lo que necesitamos aquí, ver muchos ejemplos para clarificar y que queden bien las ideas. Bueno, entonces vamos a decir que un vector, a lo que vamos a llamar vector, va a ser una forma de representar tanto analítica como gráficamente a una cantidad vectorial. Es decir, que las flechitas, porque generalmente no así nos plantean, un vector es una flecha. Bueno, esas flechitas que vamos a dibujar, a las que vamos a estar diciendo vector, representan cualquiera de estas cantidades vectoriales. Van a poder representar cualquiera de estas cantidades vectoriales. Claro, dependiendo del contexto. Por ejemplo, si estamos en un problema de dinámica y de cuerpo libre, pues ahí vamos a representar puras fuerzas. Si estamos hablando, por ejemplo, de la cinemática de un objeto, pues podemos ahí representar vectores que hablen de velocidades o de desplazamientos. Entonces, bueno, dependiendo del contexto, estos vectores pueden representar alguna de estas cantidades. O, por ejemplo, si hablamos de electricidad y magnetismo, pues van a estar representando, por ejemplo, una fuerza de Coulomb, o un campo eléctrico, un campo magnético, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo del contexto, es, es lo que va a estar representando cada una de las flechitas que vamos a dibujar. Bueno, en este caso vamos a concentrarnos en uno muy particular. Entonces, vector representa analítica y gráficamente una cantidad vectorial. En el plano XY, vamos a comenzar por el plano XY, vamos a tener lo siguiente. Bueno, voy a auxiliarme ahora de, de esta cuadrícula para definir la siguiente figura. A ver, vamos a tener entonces un sistema coordenado, ¿no? Nuestro famoso plano XY. En este plano XY, recuerdan ustedes que podemos definir puntos, ¿no? Este va a ser el punto A. Y podemos definir otro punto que vamos a llamar el punto B. Para poder identificar en el plano cartesiano a un punto, por ejemplo, ¿qué necesitamos? O sea, ¿qué necesitamos de información para decir, para ubicar perfectamente a un punto? ¿Recuerdan qué se requiere? ¿Qué necesitamos conocer de ese punto para poder ubicarlo perfectamente en el plano? ¿Sus coordenadas? Exactamente, necesitamos sus coordenadas. Teniendo las coordenadas de cualquier punto, podemos representarlo en el plano cartesiano. Muy bien, entonces vean, al punto A le voy a poner coordenadas x1, y1. Y al punto B vamos a llamar a sus coordenadas x2, y2. Muy bien, a ver, entonces, déjenme quitar ahora la mallado S y listo. ¿Vale? Entonces, voy a escribir aquí algunas ideas. Para eh, ubicar puntos en el plano cartesiano, requerimos de las coordenadas de esos puntos, ¿no? De esos puntos. En este caso, dos coordenadas son más que suficientes. Bueno,
Para lo que vamos a hacer a continuación, llamaremos al punto A como, aquí lo voy a poner, el punto de partida. ¿De acuerdo? Es decir, que el punto A va a denotar desde el origen de nuestro vector. ¿Dónde nace el vector? Y al punto B como el punto de destino o punto final, como ustedes prefieran. Punto final. ¿Okay? Bien. Entonces, vamos a construir un vector que vaya de A a B. Que nazca en A y que se vaya y que termine en B. ¿Ok? Entonces, definimos el, incluso lo voy a poner así, vector de posición como el, la eh, línea recta, la línea recta orientada que va del punto A al punto B. ¿Hasta aquí alguna pregunta con la idea que les estoy planteando en estos tres párrafos? No, profe. ¿No? Ahora son puras palabras lo que, ¿no? El puro texto lo que está ahí. Pero sí me gustaría que la idea que se está queriendo transmitir sea clara. Tenemos entonces que para hablar de cualquier punto necesitamos coordenadas, X, Y. Bueno, incluso voy a ser más específico aquí. Voy a decir, necesitamos de las coordenadas X, Y, de sus puntos. Bien. Perdón, aquí de los puntos. No de sus puntos, de los puntos. Bien, ahora, por poner nombres, vamos a llamar al punto A, que aparece en nuestra figura de al lado, como el punto de partida, y al punto B como el punto de destino o punto final. Vamos a definir lo que vamos a conocer como el vector de posición, como la línea recta orientada que va del punto A al punto B. Bueno, aquí viene otra parte importante. Eh, analíticamente, el vector de posición lo definimos, no, o lo representaremos como, y aquí viene la notación, ¿no? A ver, vean. El vector de posición del que estamos hablando se va a escribir de esta manera. La letra R minúscula con una flecha. Eso en automático, esta flecha ya nos está hablando de un vector. En particular del vector de posición. Pero si yo les pongo, por ejemplo, así, una F con la flecha, estamos hablando, por ejemplo, de un vector fuerza. Si pongo W y la flecha, podría ser el vector peso. Y así sucesivamente. O, por ejemplo, si ponemos la E con la flechita, podría ser el campo eléctrico. Entonces, cada vez que ustedes vean una letra del alfabeto con una flecha, en automático, en el contexto de física, será un vector. Bueno, ¿cómo definimos este vector? Pues se va a construir de esta manera. X2 menos X1 y acento circunflejo más Y2 menos Y1 J. J minúscula con un acento circunflejo. Entonces, es así como vamos a construir nuestro vector de posición. ¿Dónde? Aquí voy a escribir. Vamos a ver, ¿qué son esas cosas que aparecen ahí? Donde X1, Y1, vean esa pareja de números,
son las coordenadas del punto de inicio o el punto A, ¿de acuerdo? Este punto. Aquí están sus coordenadas. O sea, este numerito que está aquí y este otro que está de este lado son las coordenadas del punto A. Después, x2 menos x2y2 son las coordenadas del punto B. ¿Ok? Después, aquí más información. Ahora, y con el acento circunflejo, ahora le pongo el acento circunflejo. Y J indican la dirección horizontal y vertical, respectivamente. Eso quiere decir que, bueno, vamos a ver en unos minutos más un ejemplo, pero les vamos, digamos, vamos adelantando la idea. Y me está indicando cuánto nos vamos a estar moviendo de forma horizontal, ya sea a la izquierda o a la derecha. Y J nos va a estar indicando cuánto nos vamos a estar moviendo de forma vertical, hacia arriba o hacia abajo, en el plano cartesiano. ¿Okay? Es lo que va a significar esa letra I y esa letra J. Simplemente, si vemos que un número va a estar acompañado de la letra I, significa que nos estamos desplazando sobre el eje horizontal, sobre el eje X. Por su parte, si vemos un numerito siendo acompañado de este vector, perdón, del vector J con acento circunflejo, nos está indicando que nos vamos a estar moviendo de forma vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Bueno, también otros nombres. Aquí. Déjenme ver. R, aquí le pongo R sub X. ¿Ok? Es la letra R con subíndice X. La vamos que es igual a x2 menos x1 se conoce como la componente x del vector de posición, en este caso. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a estar a esta cantidad, la vamos a llamar Rx para simplificar. Y el nombre que tiene es componente x del vector. Y de forma equivalente, si pongo la R así solita con subíndice y esto se iguala a y2 menos y1, lo vamos a conocer como la componente y del vector. Y listo, con esto, esa es la información que vamos a manejar para hablar no solamente de el vector de posición, sino en general para cualquier otro. Pero vamos a aterrizar ideas con este primer ejemplo. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario sobre la anotación, sobre lo que estamos expresando una vez más en este texto? Que no. ¿No? Bueno, me regreso un poquito y voy a comentar. ¿A qué me refiero cuando digo el vector de posición es la recta orientada que va del punto A al punto B? Bueno, me refiero a lo siguiente. Dados estos dos puntos A y B, estamos todos de acuerdo que podemos construir una recta que va, bueno, que una los dos puntos. Ahí está. Ya unimos los dos puntos. Pero eso que está ahí por sí solo no es un vector. ¿Qué necesitamos para hablar propiamente de un vector? Recordemos,
Un vector representa una cantidad vectorial y una cantidad vectorial requiere indicar la dirección y el sentido. ¿Ok? Entonces, para que esta línea nos hable de un vector, tenemos que orientarla, es decir, de dónde a dónde va. Entonces yo voy a indicarlo de esta manera, con esta flechita, así. Entonces vean, ya estoy indicando que este vector R va del punto A al punto B. Por eso es que decía que es una recta orientada. Hay que indicar con ayuda de la flecha hacia dónde se está, de dónde nace y hacia dónde está terminando. ¿Vamos bien hasta aquí? Con toda esta información. ¿Sí? Bueno, vamos ahora entonces, ya con todo esto, esta es, digamos, nuestra teoría base. Ahora vamos a empezar a hacer varios ejemplos o varios ejercicios con esto. Bueno, para ello vamos a construir un croquis de una ciudad hipotética, ¿ok? En el que vamos a ubicar varios lugares. Entonces aquí vamos a hablar de esta ciudad hipotética. Aquí está el eje X, aquí tenemos el eje Y. Cada dos cuadritos, aquí sí, espero lo distingan en la pantalla, cada dos cuadritos va a representar una unidad. En este caso van a ser cuadras, ¿de acuerdo? O sea, la unidad aquí en esta ciudad son cuadras. Entonces aquí tenemos las cuadras mostradas. El -1 significa que son cuadras ubicadas a la izquierda del origen. Por ejemplo, estas que están aquí. Y estas otras, hacia abajo, pues son las cuadras que quedan hacia el sur de ese origen. Entonces, vamos a pensar que este punto, el central, es, por ejemplo, el zócalo, ¿no? De esta ciudad hipotética. Entonces, todo lo que vamos a construir o lo vamos a ubicar a partir de este punto central, que es el zócalo de la ciudad. Bueno, vamos a ubicar, por ejemplo, el siguiente lugar es con este punto, el punto A. Después viene otro lugar en esta ciudad, que sea B. Y para trabajar vamos a considerar este otro, un poco más alejado, C. E incluso, ¿por qué no? Uno más. Incluso así, que sea D. Muy bien. Entonces, a ver. Listo. Esos van a ser nuestras, en esta ciudad hipotética, estos van a ser nuestras 4 lugares de interés. Aparte del Zócalo, evidentemente. Entonces, muchachos, por favor, quisiera que ustedes me dijeran cuáles son las coordenadas de estos puntos y qué estarían representando. O sea, que ustedes digan qué es cada lugar. Por ejemplo, el punto A, ¿qué coordenadas tiene? -3,3. 3,3. 2. 2. -3,2. ¿Y qué estaría representando? ¿Qué quieren que represente? Una heladería. Heladería, ok. Muy bien, heladería. Vámonos ahora con el B. ¿Qué coordenadas tiene el punto B? 3,4. 3,4. Muy bien, 3,4. ¿Y qué podría representar? ¿Una dulcería? Ok, vale, una dulcería.
Muy antojado. Muy bien. Vamos con el punto C, el que está abajo. A ver, ¿qué estaría representando ese punto? Bueno, primero coordenadas, perdón. 5, menos 3. 5, menos 3, ok. Y representa. A Una ver, librería. librería, ok. Y finalmente el punto D. Sus coordenadas, ¿cuáles serían para este punto? 6,3. 6,3, muy bien. Y representa. Un museo. Museo, muy bien. Ok, museo. Ok, muchachos, listo. Para este ejemplo vamos a referirnos a, con ayuda de este croquis, de esta ciudad hipotética, vamos a referirnos a estos lugares, ¿no? Estos van a ser nuestros lugares de interés. Pensemos lugares turísticos, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación con esos lugares? Vamos a construir, ¿ok? Como ejemplo 1. Ejemplo 1. Les pido lo siguiente. Construir el vector de posición que ubique a, voy a decirlo así, a, ¿qué será bueno? A la dulcería. A la dulcería. Déjenme ver, la dulcería, ajá, a partir de la heladería. A ver, vamos a construir el vector de posición que ubique a la dulcería desde la heladería. ¿Cómo hacemos eso? A ver, de acuerdo a la información que teníamos acá arriba, para el vector de posición, ¿qué tendríamos que considerar? ¿Cómo construimos ese vector de posición? A ver, primero les digo, lo vamos a representar de la siguiente manera, ¿no? Con la letra R y voy a indicar del punto A al punto B. ¿De acuerdo? Para distinguirlos de los siguientes vectores de posición que vamos a construir. ¿Cómo construimos entonces el vector que va o que ubica a la dulcería a partir de la heladería? X2 menos X1 por Y. Ok, en este caso explícitamente, ¿quién es ese X2 y ese X1? A ver, vamos a utilizar esa información. 3 menos 3. Ok, 3. Ese 3 que me están diciendo es la coordenada X del punto B. Sí. Ok, vale. Sería el de la, ¿no? A ver, No, sería a ver, ¿por qué? ¿Por qué? A ver. Fíjense, queremos ubicar a la dulcería a partir de la heladería. ¿Quién es nuestro punto de inicio? Nuestro punto de partida. la heladería. La heladería. ¿Y nuestro punto final? La dulcería. La dulcería. Entonces, primero tenemos que identificar eso.
perfectamente. Ya después, ahora sí, teniendo eso definido, utilizamos las coordenadas, ¿no? Como nos lo pide la ecuación aquí. Ahora sí, serían, me dicen, 3, ajá, y después Menos. Menos menos 3. por menos 3. Ok, 3. entonces ahí hay un juego de dos signos, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Es a la coordenada del punto, a la coordenada X del punto de destino, le restamos la coordenada X del punto inicial, menos 3. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Queda claro por qué hay que escribir esto así? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, esta cuenta va a multiplicarse por el vector y con acento circunflejo. Ahí está. Bien, seguimos. Ahora esto es más que vamos a anotar a continuación. A ver, lo pongo así para que lo distingan. ¿Qué sigue? 4 menos 2. 4 menos 2. Muy bien. Listo. Y esto va a acompañarse de el vector j con acento circunflejo. Muy bien. Lo que sigue, pues ahora es simplificar lo que tenemos ahí. A ver, ¿qué quedará? Del primer paréntesis, ¿qué se obtiene? Seis. 6, ajá. 6 por i con acento circunflejo, muy bien. Y después, 2 más menos 2. 2, más 2 con j y el acento circunflejo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Aquí voy a borrarlo, voy a escribirlo mejor, un poco mejor. Sí, todos de acuerdo con que el vector de posición que ubica la dulcería a partir de la heladería tiene esa forma. 6i más 2j. Ahora, bueno, esto que estamos encontrando, ¿cómo lo vemos aquí en nuestra figura? O sea, ¿cómo lo representamos? Bueno, no pierdan de vista la información. Me está diciendo 6i más 2j. Recordemos que esta i nos está diciendo los movimientos en dirección horizontal y j nos indica los movimientos en dirección vertical. Entonces, ¿cómo traducimos esto? Estamos queriendo decir lo siguiente. Si usted está en la heladería, ¿cuánto se tiene que mover hacia la derecha? A partir de este punto, ¿cuántas unidades nos tenemos que mover? ¿Cuántas cuadras? Recordemos que representaban cuadras. ¿Cuántas cuadras nos tenemos que mover hacia la derecha? 6. 6. Vean, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cuadras. Listo. Y después, ¿cuántas cuadras de forma vertical? 2. 2. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Aquí el signo positivo nos indica que es hacia arriba. Entonces, ya que estamos en este punto, en este lugar, subimos 2 cuadras hacia arriba. Bueno, valga la redundancia ahí. Subimos 2 cuadras. Y listo, llegamos a nuestro destino. Vean, partimos de la heladería y llegamos a la dulcería. Y esto, en forma vectorial, decimos simplemente, este es nuestro vector, el que está en blanco. Este es nuestro vector. Esto que estoy dibujando es el vector RAB.
¿Cómo quedó claro cómo esto que obtuvimos analíticamente está representándose gráficamente? ¿Qué información nos está dando? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, el vector que está ahí, es la flecha que está aquí en blanco, está representando este vector, 6i más 2j. Aquí, ¿cuánto vale la componente x del vector? Vamos a anotar aquí. La componente x del vector, ¿cuánto vale? A ver, quiero que me digan cuánto vale la componente. Así, Rx, ¿cuánto vale R sub x para este vector? Recordemos que es Rx. Seis. Exacto, vale 6. ¿Sí, sí es claro para todos? ¿Por qué vale 6? O sea, Rx, que es la componente x, siempre la identificamos porque va acompañada de y. Siempre va a un lado. Entonces, ese numerito que encontremos es casi por default la componente x. La componente y de este vector, ¿cuánto vale? Dos. En este caso tiene el valor de 2. Ry vale 2. Muy bien. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo, bueno, esto lo podemos ver también de forma geométrica del siguiente modo. Vean, estamos aquí hablando de 6 unidades aquí y 2 unidades aquí arriba, de forma vertical. Ven que se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, este lado que está aquí abajo tiene el valor de 6, que es la componente x del vector. Y este otro lado tiene el valor de 2, que coincide con el valor de la componente y de este vector en color blanco. Entonces, ahí hay una conexión que podemos establecer desde el punto de vista trigonométrico. Bien, ¿preguntas antes de continuar con el siguiente caso? No, profe. ¿No? Ok, bueno, vamos entonces ahora a construir el siguiente problema. Déjenme ver si tengo espacio todavía. Sí. Bueno, para no estar ensuciando mucho ese dibujo, voy a volverlo a hacer acá abajo. ¿Ok? Y el siguiente ejemplo va a ser el siguiente. Ejemplo número 2. Bueno, pero primero voy a quitar esto que ya no vamos a ocupar para este caso. Ahí está, ya quedó limpio. Bueno, ejemplo número 2. Ejemplo 2. Construir el vector de posición que ubique, vamos a ponerlo así, que ubique a la heladería a partir de la librería. A ver, ese es el siguiente ejemplo. Construir el vector de posición que ubique a la heladería a partir de la librería. Entonces, este vector lo vamos a llamar R
vector C sub A. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué forma va a tener este vector para esta situación? A ver, ¿qué datos hay que meter aquí? Queremos ubicar la heladería a partir de la librería. -3. Menos 3, ok. Bueno, paréntesis, menos 3. Ajá. -5. Menos 5, ok. Y esto se hace acompañar de I. Y Ok, listo. I. Muy bien. Siguiente término. menos 4. 2 Menos, sería, a ver, 2 otra vez, menos 4. 2 2. menos 3. Ah, sí, cierto, perdón. Ok, 2 menos 3. 2 menos 3, pues Menos, sí. menos 3. Ah, ok, 2 menos 3. Así entonces. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿O hay alguien que...? Víctor J. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? ¿O hay alguien que por ahí se nos perdió? Entonces, el punto de inicio es la librería. El punto final es la heladería. Bien, vamos entonces a escribir esto que tenemos de forma pues simplificada, ¿no? Bueno, entonces, ¿esto a qué es igual? ¿Cómo quedará? Menos 8 Menos 8, ok. Eso y, ajá, más 5. más 5J, ¿no? 5J, ok. Entonces, el vector de posición que nos ubica a la heladería a partir de la librería es el que está aquí indicado. Bueno, vamos a dibujarlo en nuestro croquis para ver qué nos está diciendo aquí. A ver, este menos 8 y ¿qué nos estará diciendo? ¿Dónde estamos ubicados? El punto C. En el punto C, en la librería. Muy bien. Entonces, a partir de este punto, ¿hacia dónde nos desplazamos? 8 unidades a la izquierda. 8, en este caso, ok, las unidades aquí cuadras, ¿no? Entonces serían 8 cuadras a la izquierda, muy bien. Entonces serían 8 cuadras a la izquierda. Podemos contarlas si tenemos duda, ¿no? Sería una, de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadras. Ahí está. Entonces, el signo menos nos está indicando la dirección en el eje horizontal, en este caso a la izquierda. 8 cuadras a la izquierda, ese signo menos. Muy bien, después 5 hacia arriba. 5 cuadras hacia arriba, hacia el norte. Entonces, ubicados en ese punto que aquí tenemos, avanzamos 5 cuadras hacia arriba. Y listo, llegamos a nuestro destino. El vector, pues lo vamos a representar uniendo el punto C con el punto A, de esta manera. Entonces, esta línea, o mejor dicho, este vector en color blanco, que tenemos aquí dibujado, es el vector de posición R sub CA. Hasta aquí, ¿cómo estamos, cómo vamos con la información?
Entonces, bueno, podemos continuar preguntándonos, vamos a hacer la misma cuestión, sobre el, ¿cómo se llama? Ajá, el valor de las componentes de este vector. Vamos a escribir lo siguiente. La componente X para este vector, la componente X del vector, ajá, ¿cuánto está, qué valor está tomando? Menos 8. Menos 8. Entonces, Rx vale menos 8, con todo y el signo. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden ustedes, siempre la componente X se hace acompañar de Y. En este caso, ese número que está acompañando ahí es el menos 8. Bueno, y por otro lado, la componente Y del vector, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale R sub Y? 5. 5. Muy bien. Ahí está. Por lo tanto, si esto lo vemos desde un punto de vista un poco eh, trigonométrico, estaríamos dibujando un triángulo rectángulo que está orientado de esta manera. ¿Ok? Aquí como lo dibujamos, así. Aquí el 8, o sea, el menos 8 en valor absoluto, es lo largo de ese lado del triángulo, ¿no? La base, en valor absoluto. Y el 5 es la longitud de este otro lado, del lado vertical. ¿Cómo vamos entonces hasta aquí, muchachos, con todo esto? Bien. ¿Sí? ¿Nada complicado? Bueno, vamos entonces a construir otros más. A ver, para ver más casos. Déjenme pensar en algún otro. Ya sé cuál. Bien, entonces la siguiente instrucción va a ser la siguiente. Me llevo la figura aquí arriba para no tener problemas de espacio. Bien, entonces la siguiente instrucción va a ser ejemplo 3. Y eso, a ver, los dejo que ustedes lo construyan y en lo que yo borro algunas cosas de la figura, ustedes al final me reportan ya el resultado, ¿no? El valor del vector. Construir el vector de posición que ubica, a ver, veamos, que ubica a la librería, ajá, que va a ubicar a la librería a partir del museo. ¿Ok? Quiero entonces que ustedes construyan el vector de posición que ubicará a la librería a partir del museo. A ese vector vamos a llamarlo R vector. Como es de la librería a partir del museo, es D C. Y ya nada más me dan el valor de él, ya final, ¿no? Ya simplificado todo.
-1i, -6j. Menos 1i menos 6j. Ok. Aquí podemos, usualmente, ustedes van a encontrar en la literatura, en los textos, en internet incluso, que como a veces cuando tenemos el -1, lo podemos omitir, quedando simplemente menos i, menos 6j. ¿Okay? Entonces podemos omitir el 1 para simplemente indicar menos i. Muy bien, entonces, si este es el vector de posición que ubica la librería a partir del museo, a ver, vamos a checarlo. Estamos en la librería, en el punto, perdón, estamos en el museo, en el punto D. ¿Cómo nos vamos a mover ahora, según el resultado? ¿Hacia dónde nos movemos? 1 horizontal a la izquierda. 1 horizontal a la izquierda, ¿ok? Entonces, nos vemos en esta dirección. Aquí está, aproximadamente 1. Y después, hacia abajo, ¿no? Menos. Ajá. Hacia abajo, de esta manera. Seguimos este camino y llegamos a nuestro destino. Y el vector tal cual, pues va a tener esta forma. Aquí está, en blanco. Entonces ahí en blanco estamos, aquí en blanco, aquí está la flecha. Estamos identificando al vector de R, perdón, sub DC. Ahí está entonces. Incluso podemos quitar estas líneas auxiliares y entonces ahí está el vector CD. Entonces, desde un punto, bueno, antes, las componentes, vamos a encontrar o vamos a mencionar mejor dicho, las componentes de este vector. La componente X del vector es ¿cuánto vale la componente X de este vector? -1. Menos 1. ¿Ok? Incluso si ustedes, digamos, si les aparece algo de este estilo, a ver, por ejemplo, imaginen que no tenemos esto, sino directamente está así. Este menos que está aquí está escondiendo un menos 1. No hay espero que no se lleguen a confundir. Finalmente, la componente y del vector es ¿cuánto es la componente y de este vector? Menos 6. Menos 6. Ahí está. Por lo tanto, lo que nos estamos aquí, desde un punto de vista trigonométrico, es un triángulo que está orientado de esta manera. Así, ¿no? Donde este lado horizontal tiene el valor del, bueno, mide el valor absoluto de menos 1 y este otro lado, el vertical, mide el valor absoluto de menos 6. Ahí está. Muy bien, pues entonces esa es la esencia de los vectores. Eso es básicamente a lo que nos referimos cuando hablamos de vectores. Las componentes y la forma gráfica de representarlos. Entonces, cuando ustedes en algún vector, no necesariamente el de posición, tengan la expresión de las componentes, lo que les está indicando es cuántos se tiene que dibujar hacia la derecha o hacia la izquierda, según el signo que acompaña la y cuánto se tiene que dibujar hacia arriba o hacia abajo, sobre el eje vertical, dependiendo del signo también de la componente. Bueno, para finalizar esta parte y concluir la sesión de este día,
voy a comentar otra cantidad que va a ser muy importante cuando hacen ustedes el análisis de vectores. Es el siguiente. Se define, o vamos a decirlo así, se define el módulo de un vector como la cantidad escalar, la cantidad escalar que indica cuán grande o evidentemente pequeño es el vector, ¿no? La intensidad del vector, incluso hay quienes se refieren de esa manera. ¿Ok? Es decir, para nuestro problema, para estos problemas, como estamos ubicando cosas, lugares, piensen ustedes que están ustedes en el museo y es su caso, están perdidos y quieren llegar a la librería. Y entonces alguien les acercan a alguien que está en el museo, le preguntan, y entonces su respuesta podría ser, ok, si quieres ir a la librería tendrás que caminar una cuadra hacia la izquierda, okay, hacia el oeste, y después caminas 6 cuadras hacia el sur y llegas a la librería. Pero también podría indicarnos, por ejemplo, cuánto hay que avanzar, cuánto podríamos avanzar si fuese posible movernos en línea recta. Entonces, eso equivale, aquí déjenme regresar aquí está, aplicaciones. Eso equivaldría a que si tomáramos una regla y midiéramos lo que mide ese vector, o en otras palabras, la distancia que hay entre el punto inicial y punto final. Entonces tomamos nuestra regla, medimos esta distancia, y esta distancia es justamente a lo que vamos a llamar como el módulo de un vector. Y es una cantidad escalar. Mucho cuidado, eso no tiene, bueno, le voy a poner cómo lo vamos a escribir. El módulo de un vector se calcula de la siguiente manera. Primero, para la notación, ustedes lo van a encontrar de dos formas. La primera es, tomen el vector así con la letra del alfabeto y la flecha, y lo ponen en 2 barras como de valor absoluto. Eso en automático les está indicando el módulo del vector. O también pueden utilizar simplemente la letra del alfabeto, en este caso R. Si omiten la flecha, en automático estamos hablando de una cantidad escalar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿cómo se calcula este módulo? Pues de forma muy simple. Tomamos la componente x del vector, lo elevamos al cuadrado, más la componente y del vector, y le elevamos al cuadrado. Y eso en automático nos va a dar el módulo de un vector. Vean, aquí en ningún momento aparece la letra, el I o J. Si ustedes lo ponen, eso ya está mal. Porque, repito, el módulo de un vector es una cantidad escalar. No necesita indicar direcciones. Justo por eso fue que hicimos la distinción. Una cantidad escalar no necesita de indicar direcciones. Y recordemos que I y J indican direcciones. Entonces, si los ponen, están cometiendo un error. Entonces, mucho cuidado al momento de escribir o de calcular el módulo de un vector. ¿Queda claro el comentario con el que hay que tener cuidado? Profe. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a construir, para terminar estos ejercicios, vamos a obtener los módulos de los vectores, de los 3 vectores que se construyeron en esta sesión. Entonces, ejemplo 4. Obtener el módulo de cada uno
de cada uno de los vectores anteriores. Entonces lo que vamos a hacer es la siguiente cuenta. A ver, primero la notación. Creo que era de A a B. Pueden utilizar esta notación o también simplemente ER A y B. O sea, en el momento que le quitan la flecha, ya estamos hablando de una cantidad escalar. Bueno, entonces es la raíz cuadrada de qué cantidades. A ver, echemos un vistazo. A ver, ¿qué cantidades hay que meter ahí? Disculpe, ¿de cuál, profe? Del primer vector, del vector RAB. Quiere el módulo. Vamos a calcular primero qué datos vamos a necesitar. ¿Cuáles son los datos que necesitamos utilizar? Componente El R, componente de X y el componente de Y. En este caso entonces sería, ¿qué anotamos aquí? 6 al cuadrado más 2 al Al cuadrado. cuadrado. 6 al cuadrado más 2 al cuadrado. Muy bien. Eso nos da, al menos dentro de la raíz, un ¿qué? 40. 40, ¿no? Ok, 40. 40. Y este 40 lo podemos ver como un 8 por 5. A ver, lo podemos componer como 4 por 10, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Y el 4 tiene raíz exacta. Es decir, que esto lo, digamos, si no queremos dar una versión decimal, porque como no tiene raíz exacta, pues va a tener muchos decimales, podemos verlo así como 2 veces la raíz de 10. ¿Sí están de acuerdo con esta última igualdad? ¿De dónde surge? Sí. ¿Sí? Incluso si ustedes tienen calculadora científica, si están utilizando calculadora científica, a veces sin pedírselo nos da ese resultado, ¿no? Con las raíces indicadas. Muy bien, vamos ahora por el siguiente, que sea el módulo. Bueno, aquí voy a quedar con con esta nomenclatura, con esta notación para ahorrar tiempo. Muy bien, aquí ¿quién vamos a meter? A ver, vámonos a ese vector. Por aquí andaba, acá abajo. ¿Qué será entonces ahora? No Por sé. eso dije pinche culero. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí, para el siguiente vector, ¿cuál es la información que vamos a meter? La componente X del vector, ¿no? Y la componente Y del vector. Ok, ¿qué valores entonces hay que meter aquí? Menos 8, 5. Menos 8 al cuadrado más 5. Menos 8, muy bien, al cuadrado, más 5 al 5. cuadrado. Ok. Aquí mucho cuidado porque luego, por alguna razón que no logro entender todavía, hay quienes el menos lo dejan afuera, ¿no? Lo dejan afuera del paréntesis y eso pues es incorrecto. El menos siempre se tiene que incluir como dentro del paréntesis de la cantidad que se va a elevar al cuadrado. Bien, ¿y eso cuánto nos da? Raíz de 64 más 25. ¿Completo? Ah,
Raíz de 89. Raíz de 89. Ok, 89 no tiene raíz exacta. Y creo que no se puede ver como producto, como resultado de factores con raíz exacta. No recuerdo. Bueno, si no podemos dejar así, indicado. Y bueno, finalmente con el último vector. El vector que era DC, ¿no? Creo. DC. DC, ok. Entonces el módulo de ese vector, ¿cuánto da? A ver, te lo tenemos acá arriba. Sería menos 1 al cuadrado más menos 6 elevado al cuadrado. Entonces sería menos 1 elevado al cuadrado más menos 6 elevado al cuadrado. Estamos hablando de que es raíz de 37. 37, así es. No podemos dejar ese indicado para pues no trabajar con los decimales. Y ahí está entonces. Ese sería el módulo de un vector. De esta manera se calcula. Nótese que, o sea, quiero que sean observadores y noten, esta expresión a qué se parece, como a qué les recuerda. Al teorema de Pitágoras. Exactamente. Entonces, el módulo de un vector no es otra cosa más que aplicar el teorema de Pitágoras a los triángulos que se dibujan con ayuda de las componentes del vector. Entonces, no estamos viendo información tal vez nueva, solo le estamos cambiando tal vez un poco el contexto. Entonces, si ustedes van a cursos o notas de trigonometría, encontrarán todas estas ideas. Lo único que estamos haciendo aquí es decir, bueno, esto que tienes lo vas a aplicar para resolver problemas con vectores. Entonces, no hay tal vez nada nuevo. Solamente es una aplicación de lo que ustedes ya conocen previamente. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Dudas entonces de esta última parte de la anotación, de todo lo que se comentó en esta sesión? Por mi parte, no, profe. Ok. Bueno, espero que el resto sea igual o similar. Bueno, entonces nuestra sesión estaríamos teniéndola en este punto. La siguiente clase que tenemos la siguiente semana, vamos a seguir retomando esta parte. Les pido por favor que le echen un vistazo a las razones trigonométricas que se pueden definir en un triángulo rectángulo, porque vamos a utilizarlas para seguir haciendo cosas aquí. ¿De acuerdo? Bien, muchachos, pues entonces terminamos. En unos segundos más, permítanme hacerles llegar el link para el registro de asistencia de esta segunda sesión.